Homilía para la fiesta de San Esteban, domingo 26 de diciembre. El Evangelio está tomado del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo, capítulo 23. En aquel tiempo decía Jesús a los escribas y fariseos: Mirad, yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos degollaréis a unos, crucificaréis a otros, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y los perseguiréis de ciudad en ciudad, para que recaiga sobre vosotros toda la sangre inocente que ha sido derramada sobre la tierra, desde la sangre del justo Abel hasta la sangre de Zacarías, hijo de Baraquías, a quien asesinasteis entre el templo y el altar. Yo os aseguro que todas estas cosas vendrán a caer sobre la actual generación. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que a ti son enviados. ¿Cuántas veces quise recoger a tus hijos como la gallina recoge a sus pollitos bajo las alas, y no quisiste? Pues bien, vuestra casa va a quedar desierta. Y así os digo, en breve ya no me veréis más, hasta tanto que digáis: bendito el que viene, en el nombre del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, hoy celebramos a un gran santo en la Iglesia Católica. San Esteban es llamado el protomártir, lo que quiere decir el primer mártir que jamás hubo. Él fue el primer santo que tuvo órdenes sagradas, fue el primer santo en morir viendo a nuestro Señor Jesucristo en la gloria, y fue, por decirlo así, como un embajador para nosotros, como un vigía, como alguien que nos mostraba por primera vez lo que es la muerte de un santo. Y quiero explicarles un poco acerca de su historia, porque el carácter de San Esteban es realmente fascinante y una gran inspiración para nosotros. Después de Pentecostés, muchos judíos se convirtieron a la fe católica, como todos saben. Ahora, una cosa que caracterizó esta primera comunidad de la Iglesia Católica es que se convirtió como en una mezcla de lo que llamamos la vida religiosa y la vida seglar. Digo esto porque muchos de los primeros cristianos estaban en el mundo, no había en aquel entonces conventos o monasterios, y sin embargo decidieron guardar los consejos de nuestro Señor del Evangelio, el consejo de la pobreza, de la castidad y la obediencia. En otras palabras, muchos de los fieles abandonaron sus posesiones materiales, guardaron castidad y virginidad, y se pusieron bajo las órdenes y el cuidado de los apóstoles, para vivir con ellos una vida apostólica. Esto se convirtió en una comunidad muy grande, donde la gente trabajaba y compartían lo que tenían unos con otros, y se dedicaban, cuanto les era posible, a difundir el Evangelio, a la oración y a actos de caridad. Ahora, muchas personas ven estos primeros tiempos de la Iglesia y lo ven de una forma un poco idealista. Es cierto, es una gran verdad que en aquel tiempo hubo grandes santos y que la mayoría de las personas de esta Iglesia incipiente eran santos y apostólicos en su forma de vivir. Pero pretender que no había problemas, que no había disensiones, dificultades o imperfecciones, es ignorar la realidad e incluso ignorar las mismas Escrituras. Porque la naturaleza humana siempre va a ser parte de nuestro proceso de santificación. Y fue de hecho estos problemas inherentes a esta gran comunidad y a la naturaleza humana lo que indicó a los apóstoles que llegaba el tiempo de realizar en la Iglesia esta hermosa institución, parte del sacramento de las órdenes, que dejó nuestro Señor Jesucristo, el diaconado. En esta comunidad de primeros católicos habían sobre todo judíos, pero los judíos se dividían en dos. Se dividían en aquellos que habían nacido en Palestina y aquellos que habían nacido en otros países de cultura griega, y a estos últimos se les llamaba los griegos. Ahora,
Hubo un problema entre estos católicos, porque parecía que había un cierto favoritismo hacia los judíos de Palestina. Cuando llegaba la hora de la comida o de distribuir lo que fuera que había que distribuir, les parecía a los griegos que sus viudas, sus mujeres, no recibían tanto como las que venían de Palestina. Y digo que les parecía a ellos porque la escritura nos dice que se quejaron, pero no nos dice que esto era cierto. Muchas veces la gente piensa que los están maltratando, que los tratan mal, y no es eso, no es el caso. Pero de cualquier forma, esto hizo que los apóstoles se dieran cuenta que las labores que eran incumbentes a su vida diaria se habían convertido demasiado difíciles para ellos. Tenían una misión muy importante que continuar. Tenían que viajar, tenían que difundir el evangelio por todo el mundo. Y así no se podían quedar aquí cuidando esta comunidad sedentaria. Es por esto que los apóstoles, con San Pedro a la cabeza, le pidieron a la gente que escogieran a 7 de entre ellos, para que ellos pudieran recibir de los apóstoles el poder de las órdenes sagradas, no como sacerdotes, sino como diáconos, que es decir, siervos, porque la palabra diácono en griego quiere decir siervo. Si uno ve los nombres de estos 7, se puede dar cuenta que todos, o casi todos, eran del lado de los griegos, lo cual nos prueba que en esta primera comunidad había armonía, había caridad, porque todos estaban dispuestos a corregir cualquier problema que había habido en el pasado, y la gente no tuvieron ningún problema en permitir que la mayoría de los que recibieran esta dignidad fueran de un solo lado, del lado de los griegos. Estas fueron las primeras ordenaciones que se hicieron jamás en la Iglesia por alguien otro que Cristo mismo. Estos fueron los primeros seminaristas. Estos fueron los primeros hombres en convertirse en eclesiásticos, y ello por las manos del primer papa, San Pedro mismo. Ahora, dentro de estos, hubo uno en particular que se convirtió en un personaje muy importante, y ese era San Esteban, cuyo nombre en griego quiere decir corona. Él, de hecho, iba a ser el primer hombre en ser coronado con la corona del martirio. San Esteban era un hombre que predicaba fervorosamente y servía fielmente. Iba de arriba para abajo todo el tiempo, se convirtió en un verdadero mensajero de la palabra de Dios. Imagínatelo hablando con la gente, conversando con los judíos, discutiendo con los judíos, con los fariseos, con los mismos hombres que habían crucificado a nuestro Señor tan solo unos meses atrás, y él les hablaba sin ningún miedo, abiertamente. Este es el primer hecho acerca de San Esteban, el ardor de su fe y el amor que tenía por Cristo. No pasó mucho tiempo antes de que obviamente se ganara enemigos con su predicación, y muy pronto los fariseos y otros sobornaron a algunos hombres para que lo acusaran de blasfemia, y vinieron y lo golpearon y lo arrastraron al Sanedrín para juzgarlo. Y aquí viene el segundo hecho acerca de San Esteban, que es la imitación de Cristo. Ahora quiero que estés presente en este momento, quiero que lo veas con tus propios ojos. Imagínate a este joven, hablando fervorosamente quizás con una familia en las calles acerca de Cristo, y de pronto ve que la gente se empieza a apartar de él, y mientras eso pasa se voltea y ve que vienen varios hombres con la guardia del templo hacia él. Se da cuenta qué es lo que va a pasar y los espera firme. Vienen a él, lo golpean con palos, lo tiran al suelo, lo escupen, lo atan y lo arrastran al Sanedrín. Entre los judíos había varios tribunales, y el más serio de todos era el que se llamaba el Sanedrín. Si uno era llevado a este tribunal, era entendido que la pregunta, el juicio, iba a determinarse
en la pena de muerte o liberación. Y así cuando San Esteban fue llevado delante de estos hombres, los mismos que habían condenado a Jesucristo a la cruz, fue cuando comenzó su martirio. Martirio quiere decir dar testimonio, ser testigo. El mártir es un testigo. Y así, delante de estos hombres, una vez más, se dio testimonio en favor del Mesías, de Cristo, de Jesús. Imagínate a San Esteban delante de este tribunal. En lugar de bajar la cabeza, en lugar de avergonzarse o de sentirse derrotado, o incluso tal vez cansado, levanta sus ojos y su cara, mira hacia el cielo, y de pronto se convierte en un vocero de Dios, en un profeta. Y uno podría decir que incluso con la voz misma de Dios les habla a estos hombres no como un acusado, pero más bien como un juez, como un acusador. La Escritura nos dice que vieron su cara iluminarse, como la cara de un ángel, y nos da parte de su sermón. Cuando uno lee el sermón de San Esteban, nos parece tal vez extraño y fuera del punto, porque parece que no tiene nada que ver con su causa. Parece que les está diciendo a los fariseos y a los sacerdotes cosas que ya sabían. Pero si uno está familiarizado con la costumbre judía de aquel tiempo, uno sabe muy bien que el enumerar, como él lo hace en su testimonio, el enumerar la historia del pueblo elegido era hacer una profesión de fe, como es para los cristianos el recitar el credo. Y era también una forma de preparar a la audiencia para un mensaje de particular importancia, un mensaje divino. Y así, San Esteban comenzó, sin interrupción, con poder, con gran fervor, a traer a colación todos los privilegios dados por Dios al pueblo judío, todos los tiempos en los que los había liberado, todas las veces que les envió profetas, todos los cuidados que había tenido en favor de ellos, las promesas, desde Abraham hasta Moisés, hablando incluso de la liberación de Egipto y de la construcción del templo por Salomón, y así conforme continuaba con su discurso, sus palabras se convirtieron más ardientes y más poderosas. El Espíritu Santo habló a través de él y tronó contra esos orgullosos fariseos que neciamente continuaban negando a su rey, y uno puede ver casi con sus ojos a San Esteban conforme apuntaba con su dedo hacia ellos, y en el nombre de Dios los condenaba diciendo: «Hombres de dura cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros siempre habéis resistido al Espíritu Santo, como vuestros padres, así vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y dieron muerte a los que vaticinaban acerca de la venida del justo, a quien vosotros ahora habéis entregado y matado. Vosotros, que recibiste la ley por disposición de los ángeles, mas no la habéis guardado». ¡Qué hombre tan glorioso y qué glorioso inicio para las órdenes sagradas, para la Santa Iglesia Católica! Y esos hombres cubrieron sus oídos y gritaron para no escucharlo. Se acercaron a él, lo tumbaron de nuevo y lo arrastraron fuera del tribunal, lo lanzaron a una fosa y empezaron a juntar gente alrededor de él para lanzarle piedras. Y uno puede imaginar a este joven de nuevo, hincado como una columna, sus ojos fijos en el cielo, mientras veía por la vez primera a nuestro Señor Jesucristo glorioso en el cielo, aquel de quien él había hablado. Las rocas, las piedras, rompieron su piel, rompieron sus huesos, pero la sangre se mezcló con las lágrimas de alegría, y su cuerpo, conforme caía y era sepultado por las rocas, mostraba en su cara una sonrisa pacífica. Y esta es la tercera característica de su hermosa alma, su martirio, su testimonio. Mis queridos amigos, mientras celebramos estas Navidades, tomemos esta inspiración para nuestra fe, para nunca ocultar nuestra fe, sino más bien para proclamar esta verdad
que sabemos defender esta verdad y reconocer a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Rey, como nuestro Mesías en nuestras vidas diarias, como lo hizo San Esteban, primero, por una fe ardiente en Jesucristo nuestro Señor. Segundo, por la imitación de sus virtudes. Y tercero, con el deber de llevar, de hacer, de proclamar el testimonio, de sufrir esos pequeños martirios todos los días, con el fin de que nunca jamás neguemos nuestra cristianidad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.